Los dos guerreros solo se miraban con una pequeña sonrisa. Los dos guerreros, sin hacer ni un solo movimiento, y en tan solo unos microsegundos, ya se habían desplazados a unas grandes velocidades, que los dos guerreros dejaron un bestial caos, por donde habían pasado por su gran poder. De la cual un fuerte intercambio de golpes se le haya dado inicio, que la fuerte cantidad de golpes lanzada estaba siendo bestial. Golpe tras golpe solo se vería un salvaje caos por las intensidades de los golpes. La batalla estaba siendo una de las mejores para ellos dos, pero aún así no debía confiarse, ya que las batallas siempre existen sorpresas en los golpes. Un mínimo error y le podría salir caro a uno de los dos por un error. Goku estaba como si nada. Cada fuerte golpe que lanzaba tenía una fuerza y un poder increíble, pero el guerrero sabía que debía seguir así o debería aumentar más su poder. Aún era una gran duda, ya que no sabía qué hacer, pero aún así sabía que debía darlo todo para no perder mucho en la batalla. Leto estaba como si nada para él. La batalla era simplemente una batalla normal. Cada golpe era como si nada para él, pero sabía que un error también le costaría muy caro, y por eso estaba haciendo lo imposible para ganar la batalla. Y así como habían durado unos largos minutos de un furtivo cantidad de golpes, cada uno poseía una fuerza impresionante, ni hablar de los grandes poderes de los guerreros. Y en eso los dos guerreros salieron disparados a unas grandes velocidades, hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión, que todo lo que había a su paso se destruyó por la brutalidad del impacto de los guerreros. Qué buen guerreros eres, al final no eres decepcionante, pero dime, ¿aún tienes esa fase que vi cuando estaban luchando con Odín? Me pareció ver que sí era fuerte, pero me gustaría probarla a ver si es verdad, diría Leto con una sonrisa, ya que él ganaría la batalla, aunque no quiera mostrarla. Con solo verlo en sus ojos se vería la gran diferencias de poderes. Uno era un rey supremo de millones de años, y el otro un rey que había nacido sin mucho tiempo, lo cual experiencia es lo que menos tenía. Si la poseo más fuerte que la última vez, pero no es momento que use ese poder. Es hora que te enseñe que sin el poder de los monarcas, soy el guerrero más perfecto hasta los huesos, diría Goku con una pequeña sonrisa, pero él sabía que eso no sería muy cierto, pero quería demostrar que sí era. Pero al final esa confianza puede ser destruida en simples segundos, pero eso era lo de menos para él. Bueno, si eso es lo que piensas, quiero verlo, que sea realidad, que con ese poder me vas a hacer un gran daño, porque ya es hora que me tome la batalla en serio. Ya perdí mucho tiempo contigo, Saiyajin. Mis reyes te quieren bueno en el palacio, pero creo que solo les llevaré tu cabeza, ya que es lo que desean, verme muerto, diría Leto, el cual de un fuerte estallido de poder había liberado el 70% de su poder, que solo esa liberación de poder casi rompe la estabilidad de las realidades con solo mero poder. Goku se había quedado pálido al sentir ese gran poder por primera vez. Él sabía que la batalla la tendría muy complicada, ya que sabía que ese poder era imposible de superarlo, pero eso no sería su final. Sabía que las batallas se ganan hasta que uno de los dos guerreros esté en el suelo muerto. Si él estaba con una energía más grande y una gran guerra de lucha, él no se iba a dejar intimidar por nadie. Es Son Goku, el guerrero destinado por la naturaleza para ser el próximo rey de las sombras. Veo que estás sin poder decir nada. Al final mi poder te ha dejado muy sorprendido, pero bueno, es normal cuando los reyes ven este poder. ¿Sabes lo que hacen? Pues bueno, solo salen corriendo como unas verdaderas gallinas, ya que este poder no es nada fácil para derrotar así de simple. Espero no hagas lo mismo, porque la verdad me sería muy aburrido verte hacer eso, ya que tengo una gran esperanza que tengas un gran poder. Jajajajajaja, soy un Saiyajin con unos poderes imposible de tener para cualquiera de mi raza, y crees que me iré corriendo solo porque una ratilla llamada Rey Supremo me lo está diciendo. No sé a qué rey estés enfrentando, pero bueno, al final eres un guerrero más del montón y eso a mí me da igual. Aquí vamos a dejar el alma en la batalla. Soy Son Goku, el guardián supremo, el guardián en los que muchos confiaron, y ahora te voy a enseñar que en realidad soy dicho guerrero, diría el Saiyajin con una mirada fría. Me gusta tu determinación, Son Goku. Nunca antes había visto un guerrero así de determinado a ganar la batalla a pesar de que su adversario lo supere por mucho en poder. Veo que ahora estás listo para eso, para convertirte en un verdadero rey de los mundos. A ver si logras detenerme. Si lo haces, no me meteré en lo que es tu vida, diría el guerrero con una mirada seria. Son Goku, esta batalla no solo trata de ganar, sino trata de ganarse la confianza de ese guerrero. Ahora se ve que está impresionado por lo que eres capaz. A pesar de ver su gran poder, te pones enfrente de él con una gran determinación, sin miedo a morir, y eso lo ha dejado más que impresionado. Así que lucha como si tu vida dependa de eso, diría Yamoshi. Bueno, nuestra vida depende de que ganemos o no ganemos, así que debo hacer así, disuria Goku serio.
Bueno, entonces sigue con esta batalla, no bajes esa determinación, ya que, si te descuidas te podría salir muy fatal segundo tras segundo. Eres un guerrero fuerte y la determinación que tienes me hace tenerte respeto, pero no todo es respeto en la vida, también debes ser capaz de luchar a muerte con los guerreros. Sigue con la batalla, no te descuides, fue lo que diría Yamoshi serio por lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que pasa, Son Goku? ¿Acaso este es tu máximo poder? Dime, ¿el poder de un Saiyajin es todo esto? ¿Ya no puedes seguir aumentando el poder? ¿O qué diría Leto, el cual veía a Goku con una pequeña sonrisa, ya que sabía que el Saiyajin tenía más poder? Sí, pero no es hora de hacer uso de dicho poder, así que deja de hablar y sigamos con esta batalla. No desea nada más que ganarte, diría Goku con una pequeña sonrisa. Los dos guerreros se veían fijamente, ni uno de los dos hacía un movimiento hasta que de una veloz velocidad los dos guerreros ya se habían desplazado a unas grandes velocidades, que donde habían pasado solo se había creado un gran caos por ese gran poder. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que iban lanzando tenía unos grandes poderes. Segundo tras segundo los dos guerreros se movían a unas grandes velocidades, dejando grandes caos por sus poderes, donde pasaban solo se veían unas grandes batallas. Y así como los dos guerreros habían mantenido unas grandes batallas segundo tras segundo, donde se veía pasar solo se veían a dos veloces destellos darse unos fuertes golpes segundo tras segundo, los dos tenían unos poderes algo similares, o eso se veía. Goku está siendo brutalmente masacrado segundo tras segundo, golpe tras golpe, estaba siendo brutalmente masacrado a golpes, sin poder defenderse en lo más mínimo. Leto solo poseía una pequeña sonrisa, pero él sabía que no debía confiarse en lo más mínimo, ya que esa batalla le estaba exigiendo mucho, pero él era muy poderoso y esa exigencia no sería nada para él. Y así como la batalla de ellos había durado unos largos minutos de una larga batalla golpe tras golpe, sin contenerse en lo más mínimo, la batalla estaba siendo muy bestial. Por donde vieras pasar solo se vería pasar a dos destellos, darse unas salvajes golpes segundos tras segundos, las fuertes ondas liberadas por los fuertes golpes eran bestiales, el caos que se libera en ese espacio era muy bestial. No lo haces nada mal, guerrero Saiyajin, pero me doy cuenta que no estás siendo capaz de ni ver mis golpes así de claro. Está la gran diferencia entre un rey de verdad y un rey falso como lo estás siendo tú, diría Leto, el cual no paraba de lanzar fuertes golpes, cada uno tenía una energía y un poder inmenso. Bueno, lo que tú digas, sé que estoy teniendo pequeñas complicaciones, pero esta batalla no será nada para mí, siempre soy capaz de superar todo lo que está escrito por todos los supuestos dioses. El verdadero dios está por nacer, mejor dicho, el verdadero rey está por nacer, y ese rey seré yo, diría Goku, el cual no paraba de esquivar y lanzar unas fuertes cantidades de golpes. Jajajaja, eres bueno con las mentiras, Saiyajin, lo veo en cada golpe tuyo que no estás siendo capaz de esquivar mis golpes así de simple. No eres ningún rey en este mundo de seres supremos, solo eres un simple ser que se cree un rey, diría Leto, el cual no paraba de lanzar fuertes golpes. Lo que digas, al final lo que tienes es simple envidia, que yo me termine convirtiendo en un rey de los monarcas, un verdadero rey, y no uno como tú que le llora a los demás por ser el mejor, así o más claro, diría Goku, el cual no paraba de lanzar fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que lanzaba tenía un poder inmenso. Y así como la batalla estaba siendo una gran batalla segundo tras segundo, los fuertes golpes que se estaban lanzando poseían una gran fuerza, y ni hablar de su gran energía segundo tras segundo. La batalla era muy impresionante, dejando muy claro que estaba teniendo la ventaja en dicha batalla. Leto no se estaba con juegos, que cada fuerte golpe que estaba esquivando lo hacía con una gran determinación cada segundo. Cada fuerte golpe que estaba lanzando tenía una gran fuerza, tenía una ventaja muy clara segundo tras segundo. El guerrero no se estaba conteniendo en lo más mínimo. Goku estaba siendo masacrado a golpes una y otra vez, sin ser capaz de hacer algo por lo mínimo. Cada golpe le generaba un fuerte daño sin poder hacer nada, hasta que de dos brutales golpes salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo de un planeta que orbitaba en ese lugar. Leto a unas grandes velocidades llegó donde estaba el guerrero y le comenzó a dar unas fuertes cantidades de golpes, que cada uno tenía una gran energía, un gran poder. Goku no podría ni moverse al recibir los fuertes golpes, sin poder mover un solo músculo, hasta que fue impactado por un veloz rodillazo en todas las costillas, que le fueron rotas por completo, sin poder hacer algo en lo más mínimo, que cayó en el suelo escupiendo sangre por el gran dolor que sentía que recorría por su cuerpo. Son Goku, tu fin ha llegado, jugar a ser rey nunca terminará siendo lo mejor, y eso lo estás viendo. Es hora que termine con la vida de este miserable Saiyajin por el estorbo que me está haciendo en el camino, diría Leto, el cual tenía una mirada seria.
Son Goku, ¿de verdad ahí te vas a quedar sin hacer ni un solo movimiento? Dime. ¿Acaso eso es todo? Diría Yamoshi serio. Goku en ese entonces volvería a su estado base mientras estaba con una mirada seria y de un fuerte estallido de poder fue expulsado unos metros y de fuerte grito de Ozaru el guerrero estaba liberando unas grandes cantidades de poderes segundo tras segundo. El gran poder que estaba liberando era muy impresionante. Leto estaba impresionado al ver ese gran poder del guerrero mientras solo tomó distancia ya que sabía que ese poder iba a ser muy bello. Y en eso la zona de combate fue sometida a una gran luz donde lentamente un guerrero estaba saliendo y un gran poder que se estaba sintiendo que solo verlo se veía la grandeza de un ser supremo. La última fase, la fase de los monarcas. El guerrero sabía que debía darlo ya todo. Veo que ya has liberado el poder de los monarcas, veo que estás listo para ser humillado por tu rey, diría Leto con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Esa confianza que aún posees es muy grande, la verdad, me dejas impresionado. Al final me demuestras que de verdad eres un rey con un poder decente, pero espero ese orgullo te dure mucho tiempo. Al final eso nunca llega a durar mucho, diría Goku con una pequeña sonrisa. Bueno, Son Goku, subestimar a tus rivales es algo que te gusta hacer y veo que mucho, pero dime, ¿eso es todo lo que eres capaz de hacer? Hablar y hablar más, mejor es hora de ver qué tan grande es tu poder, ya que esta batalla se ha vuelto algo aburrida al final, diría Leto con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Goku no diría nada y en tan solo unos microsegundos el guerrero ya se había desplazado a una gran velocidad con un fuerte golpe que donde había pasado solo había generado un gran caos por su gran poder y la gran fuerza que poseía. Leto al ver eso no se quedó con los brazos cruzados, que también se lanzó a una gran velocidad con unos fuertes golpes ya que sabía que no debía confiarse en lo más mínimo, que debía luchar hasta la muerte si es necesario. Y en eso los dos guerreros se dieron un brutal golpe, que la zona de combate había entrado en un gran caos por la brutalidad de sus golpes, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que estaban lanzando tenía unos grandes poderes, segundo tras segundos, por donde solo se viera pasar solo se vería a unos veloces rayos darse unos salvajes golpes. La batalla había estado normal de nuevo, la batalla no estaba ni para el otro, o eso se creía segundo tras segundo. Goku se estaba moviendo a unas grandes velocidades, dando unos salvajes golpes que cada uno tenía una fuerza y un poder impresionante. Él estaba dándolo todo en la batalla, sin guardarse nada en cada golpe, ya que no debía confiarse como el rey que quería hacer, debería luchar hasta la muerte si es necesario. Letón estaba esquivando los fuertes golpes, pero algunos sí le estaban dando de lleno, pero él lentamente estaba comenzando a adaptarse a el estilo del guerrero, ya que no debía confiarse en lo más mínimo, debía darlo todo, ya que ahora sí la batalla había estado más seria. Y así como esa batalla de las dos grandes bestias había durado unos largos minutos de un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban lanzando ponía de cabeza toda la zona de combate, golpe tras golpe. La batalla había sido muy destructiva segundo tras segundo. No haces nada mal, guerrero Son Goku, me estás dejando impresionado, pero dime, ¿eso es todo lo que puedes hacer o qué? Ya que la verdad aún me queda poder y si quiero puedo liberar y esta batalla cambiaría de ganador, diría Leto, el cual no paraba de lanzar unos fuertes golpes sin guardar mucha fuerza en cada golpe. Bueno, si eso crees, si podré estar en mi máximo poder, pero con este poder soy capaz de humillarte si es necesario, y eso lo sabes perfectamente que no es necesario seguir porque el ganador ya está escrito, diría Goku, el cual no paraba de lanzar fuertes golpes uno tras otro. Su poder era bello y grande. Espero eso que dices sea de verdad, porque sabes que ahora mismo no eres nadie a la par del gran Leto, el rey más temido de todos los mundos, y cuando libere mi 100% vas a ver la verdadera realidad de quién es tu rey, diría Leto, el cual no paraba de lanzar fuertes golpes. Hazlo, libera ese poder del que tanto hablas y deja de estar con juegos, que a esta batalla hemos venido a luchar hasta que uno de los dos quede en el peor de los estados, y eso lo sabes perfectamente, diría Goku, el cual no deja de lanzar unas fuertes cantidades de golpes segundo tras segundo. Tanto confía ese guerrero en su fuerza para decirme eso, la determinación de dicho me deja más que impresionado, pero lastima que no ganara la batalla, diría Leto, el cual por hablar se descuidó unos microsegundos, que recibió un fuerte golpe que salió disparado a una gran velocidad hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión, que todo estaba siendo más destruido. ¿Ves lo que te dijo? Ya dejaste de ser un rival digno de mi poder, ya es hora que terminemos esta batalla con mi victoria. Al final no eres nadie a la par de mía, si no quieres morir deja de luchar, deja de poner resistencia, que al final eso no te va a servir de mucho y lo sabes, diría Goku, el cual veía eso serio ya que sabía que había ganado, o eso creía. Qué arrogancia la tuya, al final eres un Saiyajin, es natural, diría Leto serio.
Pues este Saiyajin que subestimas es el Saiyajin que te dejaré en un verdadero ridículo. Es hora que veas la grandeza de los guerreros Saiyajines, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate con una mirada fría. Los dos guerreros solo se veían fijamente, sin hacer ni un solo movimiento, ya que sabían que la batalla sería una de las batallas más grandes de la existencia. Nos movemos a donde estaría una batalla casi por terminar. Padre e hija estaban luchando a muerte golpe tras golpes. Los dos guerreros se movían a unas grandes velocidades, dándose unos fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades, sin contenerse en lo más mínimo, ya que sabían que eso sería el fin. Hija, ya es hora de que uses el máximo poder que seas capaz de usar, ya que la batalla debemos ganar, ya que no quiero seguir perdiendo mi tiempo contigo. Ya es hora de luchar en serio, diría Odín, el cual no paraba de lanzar unos fuertes golpes, que cada uno tenía una fuerza y una energía muy grande en cada golpe que estaba lanzando. Bueno padre, tienes razón, al final ya hemos luchado mucho tiempo, ya es hora de que te enseñe quién es en realidad la guerrera capaz de destruirte. Al final mi grandeza nunca será equivale a la tuya, diría Alice, la cual había tomado distancia mientras tenía una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que te da gracia? Dime, ¿acaso mi poder es tan bajo para que estés así de arrogante? Nunca antes había visto a una niña tan malcriada, pero bueno, es normal en la escoria que cree, diría Odín, el cual veía a la guerrera con una mirada seria. Despertar de su sueño, caminos sagrados surjan de la oscuridad para gobernar y ser más próxima reina de las oscuridades y luz, diría Alice, la cual un inmenso poder se estaba sintiendo segundo tras segundo. El poder de la guerrera estaba siendo brutal. Y en eso un gran estallido de poder. La guerrera había liberado el 120% de su máximo poder. En ese lugar se sentía un inmenso poder y unas grandes energías que se estaban acumulando en ese lugar. El poder de dicha era magistral. Odín estaba algo impresionado al ver la grandeza de una hija de él. Nunca pensó que llegaría a ese punto, pero eso fue nada más que el inicio, ya que él liberó el 100% de su poder, que ponía de cabeza todo, así que no se iba a estar con juegos en lo más mínimo. Es hora de ver los frutos de un buen entrenamiento con un poder regalado. No padre, diría Alice con una pequeña sonrisa. Ella sabía que la batalla que ella estaba teniendo era magistral, y más ahora con uno de los poderes más grandes que ella había conseguido. Jajaja, regalado. Bueno, piensa lo que desees, al final mi grandeza nunca la vas a comparar. Alice, hija mía, espero en mi cuerpo sepas reflexionar todo el caos que estás generando por un mediocre hombre, diría Odín, el cual estaba con una mirada seria. ¿Mediocre? Bueno, parece que mediocre es otro y no es Saiyajin, ya que dicho guerrero sí es capaz de dar lucha a verdaderos reyes, no como un supuesto rey de todo que no es capaz de nada de eso, diría Alice, la cual se ponía en pose de combate. Sí, hija, lo que digas, es hora de luchar y ver qué tal fuerte se logra hacer cuando solo hablas y esperas que un simple guerrero te cubra, diría Odín con una sonrisa en su cara, ya que sabía que debía luchar y ganar. Eso estaba más que claro, la batalla estaría más que ganada para él, estaba fácil. Los dos guerreros se habían desplazado a una gran velocidad, que los dos guerreros se habían movido a unas grandes velocidades, que donde habían pasado solo habían generado un gran caos por su grandeza, de a cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que estaban lanzando poseía unos grandes poderes, ni hablar del gran caos que estaban generando en ese gran planeta donde los dos guerreros estaban luchando como si no hubiera un mañana. Alice estaba haciendo una de sus mejores batallas, golpe tras golpe, segundo tras segundo. Ella no se estaba con juegos en lo más mínimo, ella sabía que debía luchar y comenzar a tener mucho terreno si no quería perder. Odín estaba como si nada, él era reflejo puro de cuando un guerrero tenía grandeza por sí solo, siempre lo iba a tener, nadie era capaz de bajarlo de su gran nube de rey supremo, ya que lo era y eso era inevitable. Y así como la batalla de esos guerreros había durado unos largos minutos de un furtivo intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe era bestiales, donde vieras pasar solo se verían a unos veloces destellos darse unas fuertes cantidades de golpes, cada uno poseía unos poderes inmensos sin guardarse nada. Durante unos largos minutos se había visto esa gran batalla, segundo tras segundo los dos guerreros estaban demostrando que eran los mejores en la batalla, hasta que uno de ellos salió disparado a una gran velocidad hasta caer brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión que todo se destruyó a su paso. No, que eras la más fuerte y que me harías no sé qué y qué miles de cosas que has dicho, y solo estás siendo humillada por unos simples golpes míos. Dime qué tan fuerte puede ser al final de tanta palabra, diría Odín, el cual se sentó en unas rocas viendo donde había caído la guerrera. Veo que me quieres humillar de esa forma, lástima que nada te sale como quieres, padre. Al final mucha grandeza que dices que tiene es más falso que todo eso que has conseguido supuestamente solo, pero bueno, ¿qué importa?, diría Alice seria.
Hija, libera más poder si tienes, porque en los próximos golpes te ganaré y eso no lo voy a dudar, y lo sabes perfectamente que cada golpe que te daré te dejará en un verdadero estado de muerta, diría Odín, el cual estaba dando pasos lentos donde su adversario. ¿Tan capaz te sientes? Pues hazlo, y quiero ver qué tan capaz serías de ganarme, diría Alice, la cual se ponía en pose de combate. Ella había liberado el 120% de su poder, que era un ki muy grande. Los dos guerreros en tan solo unos microsegundos ya se habían desplazado a unas grandes velocidades, que donde habían pasado solo se había generado un bestial caos por ese gran poder de los dos. Y de lo cual un fuerte intercambio de golpes se le había dado inicio, que cada fuerte golpe que se iban lanzando tenía unos grandes poderes. Alice se movía a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que iba lanzando poseía una fuerza bestial, y ni hablar del gran poder que le ponía a cada golpe. Ella no se está con juegos, pero sentía que eso podría ser el final de ella, ya que no se sentía capaz de ganarle por más fuerte que impacte a su padre, no era capaz de darle unos buenos golpes. Odín tenía algunas complicaciones en esquivar los fuertes golpes, pero era capaz de hacerlo. Él tenía una grandeza, pero sabía que su hija había perdido desde el momento que llegó al palacio. La batalla de los dos guerreros ya había durado unos largos minutos de una intensidad de cada fuerte golpe. Ni uno de los dos se estaba dejando ganar, pero uno estaba viendo muy superior en cada golpe, lo estaba dando en puntos claves del cuerpo de su hija, bloqueando red merinales segundo tras segundo. Y en eso Alice salió disparada a una gran velocidad hasta que cayó en el suelo, escutiendo sangre por el fuerte dolor que sentía en su cuerpo. Ella vio que su poder cayó a un 10%, sin poder hacer nada, se sentía muy inferior ahora. ¿Qué pasa, hija? Ahora estás en tu final, diría Odín, el cual se ponía enfrente de ella con una pequeña sonrisa. Al verla en ese estado sabía que ya había ganado la batalla. Y en eso lanzó un salvaje golpe, pero había sido detenido por un guerrero que había aparecido en el campo de batalla. ¿Qué pasará en los próximos capítulos? El final de todo se acerca. 無限に続く螺旋の先へ